El imperdonable. Leon L. Johnson, primarca de los Ángeles Oscuros, semidios y genesiarcha de los capítulos de Los Imperdonables, está entre los más grandes guerreros de la humanidad. Es estoico y taciturno. Su habilidad marcial solo es superada por su lealtad al emperador de la humanidad y la devoción singular al deber que muestra L. Johnson. Es de Leon L. Johnson de quien los Ángeles Oscuros aprendieron las formas sombrías y secretas que han practicado durante 10.000 años. De él surge la adopción de atavíos monásticos, un ritual antiguo. Sin embargo, a pesar de toda la desconfianza que generan en ciertos sectores del imperio por su actitud reservada y a pesar de todos los secretos que ocultan dentro de los círculos más internos de su capítulo, los Ángeles Oscuros son una hermandad tan fiel y formidable como ninguna otra haya luchado por el imperio de la humanidad. Se lanzan a la batalla bajo estandartes ondeantes, con los ojos brillando en las sombras de sus capuchas y las espadas afiladas en sus manos. Desatan sobre sus enemigos armas raras y antiguas, cuidadosamente mantenidas desde los primeros días del imperio. Formaciones especializadas y señores guerreros lideran su embestida, los veteranos acorazados con hueso de la ala de muerte y los cazadores veloces de la ala de cuervo. Implacables capellanes interrogadores y bibliotecarios de mirada fría que pueden adentrarse en la mente de sus víctimas y arrancar sus pensamientos y miedos más profundos. Pocos pueden resistir mucho tiempo contra enemigos tan implacables, y a nadie se le permite obstruir sus agendas ocultas. Bienvenido, amable oyente, soy Voldemort, tu fiel servidor, y deseo presentarte las fuerzas, facciones y rostros del universo de Warhammer 40.000, la sombría oscuridad del lejano futuro, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Y hoy vamos a echar un vistazo a la actualización más reciente del trasfondo que llega con el Códex de los Ángeles Oscuros de la 10ª edición, porque mucho ha cambiado. Y sin embargo, como dice el viejo axioma, mientras más cambian las cosas, más permanecen igual. Ahora, recuerdo mi video sobre los Ángeles Oscuros, los enlaces están en la descripción, por supuesto, e hice algunas predicciones bastante apocalípticas, como suelo hacer, pero ¿cuánto de lo que pensé realmente ha sucedido? Porque yo había supuesto que cuando Lionel Johnson regresara, que él sería la personificación de la ira del emperador. Pero ¿es este el caso o ha ocurrido algo mucho más sutil? Así que ahora adentrémonos en la nueva historia y descubrámoslo. Habrá citas directas de la pista oficial, así que siempre puedes estar seguro de que sabes tanto como yo y no te dejarás deslumbrar por detalles divertidos, pero inexactos. Dejaré claros mis pensamientos e interpretaciones para separarlos de estos. Y así, como de costumbre, apoyémonos en la sabiduría y los relatos existentes. Es hora de una historia. Valhalla y el capitán Jan Sudvakar estaban de pie con su escuadra de mando sobre una muralla prefabricada de ferrocemento. Las murallas se extendían por el paso ciclópeo, desde un lado rocoso de la montaña hasta el otro, siguiendo su parapeto a ambos lados de Sudvakar, o en trincheras abiertas en la roca y nieve antes de la guerra, donde estaban las fuerzas del capitán, la 118ª Infantería de Valhalla. Cuadragésimos azotes crovianos, turbas desaliñadas de la milicia local. Eran todo lo que se había salvado durante la retirada de Aes Mola. Sudvakar había hecho lo que pudo para unirlos en un ejército coherente. Tan alto sobre el nivel del mar, la temperatura era brutalmente fría y los respiradores eran equipo estándar, al menos en la medida en que alcanzaba el suministro. La hipoxia y el frío extremo eran peligros constantes y ambos habían mermado las filas de Sudvakar en los últimos días. Sin embargo, ninguno le preocupaba ahora.
La atención del capitán se centraba en el paso de la montaña. Allá abajo se acercaba una horda de herejes. Sudbakar sintió cómo el odio y el miedo le revolvían las entrañas mientras veía al enemigo acercarse. La pureza iluminada por el sol de las nieves y las profundas bóvedas azules del cielo tan cerca arriba solo servían para exagerar la incongruente vileza de los traidores. Mags ladró, extendiendo una mano enguantada hacia su ayudante, Latig, tomando el juego preferido de magnoculares voluminosos. El capitán analizó al enemigo que se acercaba. Culto de la verdad susurrante, gruñó al ver túnicas, estandartes y cascos de los tanques, el sigilo ahora despreciado desde las ruinas de Smola hasta el alcance de Kudole. Observo infantería ligera de Gosbor y blindados de Narmat en sus filas. «Trátenos como alimañas», escupió Tirem, oficial de Vox de Sudbakar. La respuesta del capitán se ahogó en su garganta, mientras recorría con los magnoculares las filas frontales de la horda y veía a los gigantes avanzar allí. «Hijo del emperador», susurró Sudbakar, «veo astartes herejes, y el rey encapuchado los lidera». Su escuadra murmuró juramentos. El capitán encaró a la bestia de armadura negra que atormentó su mundo. Su rostro se perdía en las sombras de su profunda capucha, pero no había forma de confundir la hoja dentada y brillante en su puño, ni el abanico de espinas óseas que se alzaba de sus hombreras. Aquí estaba el caudillo herético, quien había convertido a antiguos sirvientes imperiales leales en lunáticos asesinos, había sumido a millones en la guerra civil y desatado a los herejes astartes sobre aquellos que lo desafiaron. Sudbakar apenas pudo evitar darse la vuelta y huir. «Tirem, avisa a las tripulaciones de los cañones». «El enemigo pasará nuestras marcas de alcance en menos de 1 minuto», ordenó, luchando por mantener el temblor fuera de su voz. Luego, corre la voz. «Nos mantenemos firmes y luchamos aquí. Estos perros no pasarán». Sus subordinados comenzaron a transmitir sus órdenes. Sudbakar, mientras tanto, se preparó mentalmente. Sus posibilidades de derrotar a este enemigo eran prácticamente nulas. Aún así, haría sangrar a estos traidores. Sudbakar se prometió a sí mismo, por el dios emperador. Al menos haría eso. Su artillería comenzó a entonar su himno de guerra y la batalla comenzó en serio. 30 minutos después, el capitán Sudbakar sabía que perder era inevitable. Sus soldados apilaron cadáveres de herejes a lo largo del paso, formando un segundo baluarte frente al muro. Sin embargo, el muro fue vulnerado en 3 puntos y partes ardían con una llama sobrenatural inextinguible. Las trincheras eran tumbas abiertas y los cañones de campaña fueron brutalmente silenciados por el fuego de los tanques herejes. Solo la mitad de los soldados de Sudbakar seguían vivos, mientras los herejes ante el muro parecían infinitos. Lo peor era que, a apenas 50 metros de la línea imperial, el rey encapuchado y la élite de sus astartes herejes avanzaban sin prisa, disparando mientras se acercaban. Parecía que el caudillo hereje planeaba escalar el muro en persona. Cuando lo hiciera, Sudbakar sabía que todo acabaría. «Señor, debe escuchar esto». Tarim le agarró el brazo y le empujó el auricular Vox. Sus ojos estaban brillantemente febriles, aunque Sudbakar no podía decir si era miedo u otra emoción lo que lo dominaba. Se puso el auricular en una oreja. La voz que salió crepitando de ahí era inhumanamente profunda y poderosa. Sus palabras eran cortantes. «Fuerzas del Militarum, resistan, ya casi llegamos. El emperador protege». Antes de que Sudbakar pudiera responder a la transmisión, un grito se escuchó más adelante en la línea. Los soldados gritaron y señalaron las laderas norte del paso. Para su sorpresa, Sudbakar vio más de 20 enormes figuras negras, acorazadas en motocicletas de combate, descendiendo velozmente por la pendiente hacia el flanco de los traidores. El capitán sabía en lo más profundo que ningún humano sin aumentos podría lograr semejante hazaña de conducción. Pero notó que no eran simples humanos. «A tu poderosa guardia, emperador».
«Son marines espaciales», gritó. Cuando los motociclistas abrieron fuego y el trueno de las armas Volter retumbó por el camino, los ángeles del emperador han llegado. Una mirada al rey encapuchado mostró que él también había visto a los recién llegados. Dos se sorprendieron por el impacto del auto y por su reacción también al impacto de los súbditos del rey. El guerrero corpulento retrocedía ante los motociclistas que se acercaban a toda velocidad. Negó con la cabeza despacio, como si lo negara. Los propulsores aullaron. Sudbakar se tambaleó y la corriente le arrancó el gorro de nieve, mientras 3 aeronaves negras pasaban rápido y bajo sobre el muro. 2 ametrallaron las líneas de los herejes, aullando mientras trataban, y desaparecieron entre géiseres de nieve ensangrentada. La tercera nave lanzó un proyectil voluminoso sobre el rey, encapuchado, desde una distancia que a Sudbakar le pareció suicida. El capitán se echó hacia atrás, esperando una explosión. En su lugar, un campo de energía ondulante surgió del impacto y envolvió al rey y a gran parte de sus astartes herejes. Sudbakar parpadeó asombrado al ver a los enormes traidores congelados en su lugar, como si estuvieran atrapados por la detención del tiempo mismo. Antes de que Sudbakar reaccionara, otra oleada de naves de ataque de casco negro llegó rugiendo desde el sur. Eran deslizadores antigravitatorios. Varios escuadrones rodeaban la montaña y descendían sobre los herejes, disparando sus cañones al máximo. Ráfagas de plasma y tormentas de proyectiles destrozaron a las turbas de cultistas y soldados traidores. Los astartes herejes devolvieron el fuego y hicieron que varios deslizadores chocaran y explotaran entre las rocas. Sin embargo, mientras los motociclistas se adentraban más en la horda desde el norte y los deslizadores y naves de ataque regresaban para nuevos ataques, las bajas de los herejes aumentaban y su avance vacilaba. «Pelotones, fuego a discreción», ladró Sudbakar por el auricular box que aún sostenía. «¡Apoyen a los marines espaciales!» Lideró con el ejemplo, disparando su pistola láser cuando la parálisis de asombro finalmente lo dejó. Mientras el Astromilitarum llovía fuego, más ángeles del emperador se sumaron a la batalla. Mientras los motociclistas atravesaban el corazón de la horda, esferas de energía cegadoras se expandían a su paso. Estas escobas de teletransporte se desvanecieron, dejando grupos de guerreros con armaduras blanco hueso. Algunos portaban enormes espadas y escudos, otros estaban armados con armas de fuego colosales. Desataron la muerte sobre las filas traidoras con tal furia que incluso los leales soldados de la Guardia Imperial retrocedieron con miedo. Misiles chillones y líneas de fuego surcando el aire redujeron tanques a escombros ardientes y a los traidores en carne picada y cadáveres carbonizados. Sudbakar, abrumado por la sobrecarga sensorial, veía cómo los marines espaciales de armadura negra y hueso destruían el corazón de la horda traidora. Los astartes herejes intentaron una contraofensiva, pero eran muy pocos y estaban completamente fuera de posición. Provocaron bajas entre los marines espaciales leales, pero ningún hereje sobrevivió para aprovecharlo. Cuando Sudbakar creyó que nada lo sorprendería, 3 enormes naves de combate bajaron velozmente del cielo cobalto. Sus cascos eran verde bosque y tenían insignias de hojas aladas. Dispararon mientras descendían, pulverizando y dispersando a los herejes tambaleantes. Luego, con una velocidad fulminante, estaban directamente sobre nosotros y descendían al paso con propulsores aulladores. Una tormenta de humo y nieve azotó a los soldados del Astra Militarum en su muro. Sudbakar estaba cegado. Agarrándose a las almenas para mantenerse en pie, vio a través de los ojos entrecerrados la silueta de las naves aterrizando, sus rampas de asalto bajando y a los guerreros con armadura verde oscuro saliendo en tropel. Las armas Volter brillaban entre las nubes y las espadas de cadena aullaban. Luego, tan rápido como habían llegado, los leales retrocedieron hacia sus naves, acompañados por los gigantes de armadura ósea. Las cañoneras se elevaron sobre columnas de fuego, las armas de defensa puntual aún disparando, y luego aceleraron, alejándose con el rugido leonino de los estatorreactores. A través de la nieve que caía, Sudbakar vio que los motociclistas y deslizadores restantes se alejaban rápidamente por el paso, sin decir otra palabra, por el box.
Dejó escapar un suspiro entrecortado y revisó su crono. El enfrentamiento había durado menos de 5 minutos. Los cultistas y guardias traidores salían tambaleantes o deambulaban confundidos frente al muro. Mientras lo hacían, Sudbokar vio la oportunidad que le dieron los marines espaciales. Claramente habían venido con su propia misión, pero la carnicería que habían causado entre el enemigo había inclinado decisivamente este enfrentamiento a favor de los leales. Sudbikar conocía su deber y el de sus soldados, y agradeció al dios emperador que los adeptus astartes le hubieran dado los medios para cumplirlo. «Todas las fuerzas, preparen armas y alístense para avanzar», rugió, lleno de renovada esperanza y furia. «Masacren a estos traidores y arrástrenlos ante ustedes como una tormenta. No desperdiciaremos la oportunidad que nos han dado los ángeles de la muerte. Los haremos sentir orgullosos». Fin de la cita. El primarca de los Ángeles Oscuros ha regresado. Estos detalles ya los cubrí en la entrada de los arcos de presagio, el león. Sin embargo, para una experiencia autónoma, escuchemos la sinopsis de los propios creadores. Parásita. Milenio 41. Días finales. Los caminos sombríos. Fue en la era Indomitus, cuando la galaxia se estremecía ante el aullido de las tormentas disformes y el clamor de ejércitos cruzados, que el león recobró la conciencia mientras caminaba por los senderos sombríos de un extraño bosque sobrenatural. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo había sacado de su escondite tras milenios de reposo? Era un misterio. Solo sabía que sus heridas sanaron y sentía su lealtad al emperador igual de intensa. Por la estrella fue que navegó los senderos del bosque siniestro, más allá de los límites de la realidad. Al vencer bestias sobrenaturales y descubrir revelaciones, el león recuperaba sus recuerdos y forjaba su camino. Muy pronto se convirtió en el señor buscador de este bosque envuelto en niebla, tan parecido a un eco del antiguo Caliban. Mientras recorría los caminos del bosque sombrío, el león obtuvo el escudo del emperador por sus hazañas para llevarlo a la batalla. Cuando comenzó a cruzar el valle y puso pie una vez más en los mundos del atormentado imperio, recuperó una hoja magistral de Comarth y la llamó Felti. Mientras el león acechaba en la casa, vio el catastrófico declive que afligía el reino de su padre. Vengativo, destruía las abominaciones de los dioses oscuros donde las hallaba. Mundo tras mundo y susurro tras susurro, las leyendas de la noche del Nihilus comenzaron a crecer y estaban impregnadas tanto de miedo como de esperanza. Sus poderes restaurados y más grandes, o al menos más extraños que nunca, sus ojos se abrieron a la realidad en la que había despertado. El león buscó a los caídos, pero su misión no era la misma que la cacería de su hijo genético. El león tenía la absoluta convicción de que algunos de los que habían seguido a Lutero en la rebelión, pero que nunca habían abrazado la adoración de los dioses oscuros, aún podían ser realmente redimidos. Esto no sería la absolución de la muerte en confesión, sino una segunda oportunidad para luchar por el león y el emperador. Encontró, juzgó y perdonó a uno tras otro de esos hermanos de batalla resucitados, mientras ofrecía la misericordia final de su espada a aquellos que estaban más allá de su poder para salvar. Durante esta misión, el león fue localizado por el comandante Dante de los Ángeles Sangrientos, quien traía una advertencia del gran peligro que enfrentaban los imperdonados en tu sistema idólatra, a manos de Bastor el Archifán. Para cuando el león llegó al sistema idólatra, los capítulos de los imperdonados ya se habían comprometido en batalla en el mundo demoníaco de pesadilla que encontraron allí. Fueron guiados a la guerra por Azrael y los propios ángeles oscuros. Su asalto principal había sido furioso, incluso temerario, ya que estaba motivado por un terrible impacto espiritual. El mundo infernal Wormwood que Bastor el Archivano había creado era, sin lugar a dudas, una burlesca reencarnación de Caliban.
dejando a los ángeles sangrientos para unirse a la lucha. El Johnson y sus resucitados entraron al bosque y avanzaron hacia la superficie de pesadilla del planeta. Mientras la batalla rugía en Wormwood, Lionel Johnson se enfrentó al demonio primarca Angron en un combate mortal. El león provocó al ángel rojo y lo alejó de los imperdonados, que estaban superados en número y flanqueados. Esto permitió a Azrael, Dante y los resucitados coordinar la contraofensiva contra las fuerzas de Abaddon y Bashtor. A pesar de las bajas, los ángeles oscuros y sus aliados escaparon de la trampa, antes de que el planeta desapareciera del velo de la realidad. Mientras el león, tras un duro duelo, logró desterrar a Angron. Fin de la cita. Pero ¿qué cambios ha traído el regreso de su padre a lo largo del imperio? O al menos entre los imperdonados. No se preocupen, pronto daré mi propia opinión. Pero primero escuchemos qué está haciendo realmente el león y cómo han cambiado las cosas. Para citar: durante miles de años, el destino de los caídos capturados ha sido ser llevados de regreso a la roca, o en el caso de aquellos aprehendidos por capítulos sucesores, a las celdas más oscuras dentro de sus monasterios fortaleza o naves insignia, y allí ser torturados por los capellanes interrogadores. Ese tipo de interrogatorio siempre terminaba en la muerte, ya fuera en una lenta agonía para quienes no se arrepentían, o tras recibir la rápida liberación de la redención final. Sin embargo, desde que Leon el Johnson regresó para liderar a los imperdonados, ha habido cambios leves y a veces enigmáticos. Los caídos siguen siendo arrastrados a las celdas oscuras, y allí son sometidos a todos los tormentos que los capellanes interrogadores pueden idear. Sin embargo, en raras ocasiones, una figura alta encapuchada puede entrar en la cámara de tortura y pedir una pausa temporal. Aún con el rostro oculto, no cabe duda de la imponente presencia del primarca. A su orden, el capellán interrogado y cualquiera que lo ayude en su labor se retiran, dejando al gigante encapuchado y al caído cautivo a solas. Está prohibido por edicto del círculo interno que cualquiera sepa lo que ocurre entre el primarca y el Genesún caído en esos momentos. A veces, después de largas horas, el león sale con un aire de sombría tristeza y ordena a los interrogadores que reanuden su trabajo. En raras ocasiones, sin embargo, la puerta de la cámara de tortura se desliza para revelar una habitación vacía. Nadie entre los ángeles oscuros, salvo quizás los más altos de sus señores y maestros, sabe nada del destino de aquellos que el león retira de esta manera. El gran maestro supremo Azrael, Ezequiel, el gran maestro de los bibliotecarios y un puñado de sus iguales han sido informados de ciertos secretos al respecto, pero incluso ellos albergan sospechas sobre la veracidad de lo que creen saber. Ni siquiera Azrael sabe por qué el león elige a quienes retira de las celdas de excruciación. Más de una vez desde su regreso, Earl Johnson ha sacado en secreto a seres irredentos y visiblemente corruptos que han admitido e incluso se han jactado de ofrecer sus almas a los dioses oscuros. El motivo por el que el primarca de los ángeles oscuros requeriría a estos monstruos sigue siendo un misterio. Sea cual sea la verdad, el león no ha interferido de otra manera en la casa de los caídos y no ha dado ninguna señal de estar insatisfecho con los métodos que emplean sus hijos Jinn, ni con la diligencia con la que persiguen su misión. L. Johnson ha redirigido en un par de ocasiones los esfuerzos del círculo interno en plena cacería, y en cada una de esas ocasiones se ha logrado una captura aún mayor de la que se esperaba. Sin embargo, los imperdonados toman esto como una aprobación tácita de su geneciario, de que su cacería es justa y debe continuar sin interrupciones. Leon L. Johnson. El león es el primarca de los ángeles oscuros, progenitor de todos los imperdonados.
Fue forjado por la mano del emperador, comandó la primera legión a través de la sangre y el estruendo de la gran cruzada y la pesadillesca herejía de Horus que le siguió, solo para ser derribado por el único camarada en quien confiaba más que en nadie. Regresado a sus seguidores en la era Indomitus por fuerzas misteriosas, el león ha retomado su manto de mando una vez más y continúa luchando por la lealtad, el deber y el honor. Leon L. Johnson es un guerrero noble y caballeresco. Es tan severo como sombrío, prefiere dejar que sus acciones hablen por él y está impulsado por la convicción de que la lealtad es su propia recompensa. Un extraño podría ser perdonado por observar que León es tan reservado y clandestino como sus hijos genéticos. La verdad es que ellos aprenden esas maneras de él. Incluso según los estándares que alguna vez se establecieron entre la hermandad perdida de los primarcas, O. Johnson es un estratega y táctico consumado. Siempre ha sido un cruzado ejemplar contra los enemigos del emperador, un defensor rápido de la raza humana y un enemigo firme de todos los sirvientes de los guardianes oscuros. Después de ser herido de muerte por Luthor durante la destrucción de Caliban, el león fue llevado a las sombras por los extraños y diminutos vigilantes en la oscuridad. Fue puesto a descansar dentro de una cámara de la roca, tan oscura y profunda que ni siquiera los grandes maestros supremos de los ángeles oscuros conocían su existencia. Solo el archihereje Luthor sabía que el león había sido enterrado así, y que el primarca dormía, y que en su sueño podría estar sanando muy lentamente. Encerrado en su propia celda lúgubre dentro de la roca, mantenido en secreto a lo largo de los siglos por una serie de grandes maestros supremos, Luthor nunca reveló sus secretos. Comprender su propia traición llevó irremediablemente a la locura al antiguo camarada del león. Aunque los dones del caos podían sostener su forma física durante milenios, no habían demostrado ser un escudo para su mente. Durante la oscuridad de la Noctis Eterna, Luthor fue capturado por agentes del príncipe demonio Marbus. Hasta entonces no había revelado la verdad sobre la supervivencia del león a sus captores, pese a sus supuestas muestras de arrepentimiento. Sin embargo, poco después de la emancipación de Luthor, el león volvió a vagar por la galaxia. Por supuesto, como ningún ser poseía ni probablemente posea todas las piezas de este rompecabezas de vitrales destrozados, nadie ha comprendido la extraña conexión de estos eventos ni se ha puesto a pensar en lo que podría significar. Hasta la fecha, el león no tiene idea de quién o qué lo despertó de su letargo de milenios, ni de quién lo puso en los caminos sombríos del bosque. Sin importar cómo sucedió, la aparente resurrección de El Johnson lo hizo regresar como alguien distinto al que era antes de la caída de Caliban. Ha envejecido durante su convalecencia, en la medida en que esto es posible para un primarca semidios. Más allá de esto, cualquiera que haya conocido a L. Johnson en los días anteriores, aunque sean muy pocos en el milenio 41, vería que se ha convertido en una presencia más extraña e inquietante. A veces, cuando León está perdido en pensamientos sombríos o dominado por la ira, las sombras se intensifican y se agitan a su alrededor según su ánimo. Quienes han quedado paralizados por la mirada de León describen un miedo casi sobrenatural, como si fueran presas perdidas en un bosque oscuro y claustrofóbico, mientras depredadores invisibles se acercan entre la penumbra. Lo más extraño de las habilidades de León es cómo camina por el bosque. Capaz de apartar el velo aparentemente a voluntad, el Johnson atraviesa hacia un reino de ecos, de nieblas flotantes y bosques etéreos sin senderos, que vibran con la resonancia espiritual de las antiguas tierras salvajes de Caliban. Tal tránsito deja huellas extrañas. La maleza reveladora surge del ferrocemento, metal o carne y huesos, y luego se marchita hasta volverse nada ectoplásmica con el tiempo. Al caminar por sus senderos del bosque, el león es capaz de recorrer vastas distancias interplanetarias en cuestión de días. En ocasiones puede llevar a otros con él por estos oscuros senderos de sombras siempre cambiantes, aunque esto es una empresa peligrosa para cualquiera excepto él.
Dichas personas también juran guardar absoluto secreto sobre lo que presencian durante esos viajes sobrenaturales. Estas caminatas por el bosque no siempre llevan al león a su destino inicial. Pueden llevarlo al final del viaje solo a través de una ruta indirecta y llena de desafíos a través de múltiples mundos. Puede que no lo lleven a su objetivo previsto en absoluto. De alguna manera, sin embargo, normalmente ven al león emerger en el espacio real donde más se le necesita, y solo su intervención puede detener las crecientes mareas del caos. Que esa antigüedad pueda estar detrás de tales giros del destino sigue siendo un misterio. Viajando ya sea por sus senderos esotéricos o de manera más convencional a bordo de las naves de los imperdonados, el león deambula lejos de la roca. A veces busca eliminar campeones del caos y a sus seguidores monstruosos, o completar tareas misteriosas cuya naturaleza y propósito guarda para sí mismo. Otras ocasiones, sale de las sombras para liderar personalmente a uno de sus capítulos sucesores en la guerra. Donde quiera que vaya y sea cual sea su objetivo, el león no siempre decide mostrarse, ni siquiera a sus propios hijos genéticos. Con ayuda de los vigilantes en la oscuridad, ha logrado pasar desapercibido incluso ante los marines espaciales, permaneciendo encapuchado y oculto mientras observa en silencio. ¿Qué es lo que Leon Johnson observa? ¿O qué agenda oculta más grande pueda estar persiguiendo? Sus seguidores no lo saben. Ciertamente, no ha mostrado ninguna inclinación a organizar grandes cruzadas, imitando a Robot Gilliman. Aún así, el saber que en cualquier momento su primarca puede estar presente o podría salir de la oscuridad para guiarlos hacia una victoria gloriosa ha resultado ser un poderoso motivador para muchos entre los no perdonados. El primarca despertó. Cuando deja de lado el secreto y marcha a la guerra, Lionel Johnson es tan aterrador como inspirador. Es un semidios desatado, un paladín caballeresco, igual de hábil tanto al comandar grandes ejércitos y enfrentamientos a escala planetaria como al blandir sus propias armas de guerra en duelos contra los enemigos más terribles. El león sostiene la espada lealtad, su energía chisporroteando al cortar el aire. Cada golpe que Lionel Johnson asesta con esta arma cae con fuerza meteórica y precisión magistral. A la defensiva, la utiliza para tejer una maraña impenetrable de rápidas paradas y desvíos astutos que drenan la ferocidad incluso del asalto del atacante más feroz. En el otro brazo, el león lleva el escudo del emperador. No solo este baluarte de adamantina y ceramita es lo suficientemente resistente como para detener un proyectil de tanque, sino que el escudo también incorpora un generador de conversión de combustible bellamente elaborado. Cuando un golpe de fuerza suficiente impacta el escudo del emperador, su furia es capturada, transformada y canalizada de regreso hacia el atacante en una furiosa erupción de luz cegadora y fuerza. El león porta la armadura luminosa en su cadera. Esta potente arma de energía es una pistola de tal tamaño que solo la mano de un primarca puede empuñarla. Su poder es suficiente para quemar un túnel incandescente a través de un tanque de batalla enemigo o reducir una puerta blindada reforzada a ruinas fundidas. Aunque tiene equipo de guerra invaluable, la voluntad indomable y habilidad marcial del león lo hacen realmente letal. Él entiende el campo de batalla perfectamente. En la guerra, él es un depredador, capaz de discernir la debilidad de su enemigo de un solo vistazo y atento incluso al intento más astuto de superarlo o flanquearlo. Conoce todas las fortalezas de amigos y enemigos y puede evaluar complejos enredos de ejércitos mientras identifica el mejor camino a la victoria, sin importar las probabilidades. El general Johnson tiene 2 santuarios privados en la gran fortaleza de Los Ángeles Oscuros. Es una cámara imponente y austera, con techos abovedados y estandartes ondeando en los niveles altos de la roca. Estoicos guardianes de honor de Los Ángeles Oscuros, con túnicas y capuchas, vigilan este espacio cuando el primarca está presente, actuando como guardia de honor, mientras recibe peticiones de los comandantes imperiales y planea la estrategia en el estrado del mapa hueco, hecho de mármol negro en el centro.
Como corresponde al primarca de los imperdonados, la otra guarida del león en la roca es secreta. Su ubicación solo es conocida por los miembros de más alto rango del círculo interno. Incluso ellos deben pasar el rito de la puerta velada antes de acceder al santuario, y usualmente solo entran con invitación explícita de Leon Johnson. El santuario secreto se encuentra profundamente dentro de la roca y toma la forma de una serie de cámaras de piedra interconectadas donde las sombras se deslizan y una fina niebla se arrastra por el suelo. Aquí, los vigilantes en la oscuridad se ven con frecuencia apresurándose en misteriosos recados o simplemente permaneciendo medio ocultos entre la penumbra. La cámara privada de León tiene una sensación de vigilancia que hasta sus grandes maestros hallan inquietante. Quizá lo más extraño de todo es que sus escasos muebles y decoraciones están intercalados con enredaderas espinosas y maleza arbórea que brotan entre las losas y se extienden por las paredes y techos, dándole a la cámara de León la sensación de una especie de gruta forestal sobrenatural. Es dentro de este santuario, más allá del portal de la penumbra del dolor y la cámara de los pasadizos, a la que históricamente solo se les ha permitido el paso a los supremos grandes maestros, donde León celebra sus verdaderos consejos. Aquí se reúne con Azrael, Ezequiel, Belial y otros en un trato tan cercano a la igualdad como se les permitirá jamás. Se discuten asuntos muy importantes y secretos. Se hablan de cosas que pueden alterar el curso del capítulo del Ángel Oscuro, los imperdonados e incluso el imperio de la humanidad. En más de una ocasión, incluso estos veteranos legendarios, que conocen secretos capaces de destrozar el alma de hombres menores, salen de estas audiencias pálidos y visiblemente perturbados. En ocasiones, mientras esperan audiencia con su primarca, los miembros del círculo interno también han escuchado al león hablando con otros visitantes. Estas conversaciones susurradas son ininteligibles incluso para los sentidos posthumanos. Sin embargo, algo en esas voces murmurantes provoca un escalofrío de inquietud. Al ser admitidos ante su señor, sus misteriosos interlocutores desaparecen. La verdad es que, aunque habla y planea a menudo con los maestros del círculo interno, Leon L. Johnson guarda para sí mismo ciertos secretos. La fuga de Lutero es uno de esos temas. La celda lúgubre de ese fugitivo está justo tras las habitaciones del león, y el primarca a veces permanece ahí, ojos cerrados, respirando lento, como si oyera los ecos de quien pasó siglos arañando sus paredes. Lo que Leon Johnson piensa sobre la fuga de Lutero, si desea buscar a su antiguo mentor y, de ser así, si es para un juicio final o para perdonarlo, nunca se lo ha contado ni siquiera al gran maestre supremo Azrael. Ciertamente, el león no muestra ninguna señal externa de preocupación por los oscuros secretos que tanto Lutero como los caídos restantes puedan revelar. Parece que solo entre los del círculo interno del Ángel Oscuro. Él no teme la censura de los agentes del imperio en general. De hecho, el león no oculta su desprecio por lo que se ha convertido el reino de su padre en los milenios desde la Gran Cruzada. Él todavía sirve al emperador y se preocupa por el destino de la humanidad. Sin embargo, las pistas que ha visto hasta ahora del imperio hinchado, burocrático y profundamente supersticioso del milenio 41 disgustan a Leon L. Johnson. Tiene muy poca paciencia para los pomposos y autoengrandecidos adeptos que ejercen tanto poder sobre la vida de las personas, y aún menos para la eclesiarquía y su credo imperial. Mientras que Rabut Gilliman ha mostrado disposición para explotar las estructuras socioadministrativas y políticas existentes del imperio para sus propios fines, el león parece en gran medida ignorarlas. El primarca solo dedica su tiempo y respeto a quienes luchan por preservar el reino del emperador. En varios mundos se cuenta que el caballero del Nihilus prefiere dirigirse a los soldados antes que a los gobernadores o sacerdotes. Son pocos, en verdad, los funcionarios tan llenos de arrogancia que encuentran la voluntad o las palabras para contradecir a un primarca.
Así, en varias ocasiones, la llegada del león ha provocado cambios de régimen rápidos y dramáticos, ya que los líderes hereditarios o ineficaces han sido reemplazados por aquellos que actúan con lealtad en lugar de palabras aduladoras. El círculo más íntimo. El león ocupa un espacio único dentro del capítulo de los ángeles oscuros y, de hecho, en toda la organización de los imperdonados. Él es el único, con acceso a todo el conocimiento compartimentado, oculto y prohibido que los ángeles oscuros han tenido. Supera en antigüedad incluso al Gran Maestro Supremo. En toda la roca, todas las puertas y bóvedas se abren para él. Nada se oculta a su vista. Los compañeros del círculo interno. Incluso entre los ángeles oscuros, los compañeros del círculo interno son un misterio para todos, salvo ellos mismos, y, se rumorea, para el león. Con sus espadas calibanitas, estos guerreros combaten con gran habilidad y furia enfocada. Actúan como guardaespaldas de los héroes de los capítulos de los imperdonados, o en otras ocasiones, persiguen sus propias misiones secretas en el campo de batalla. Su presencia no es tranquilizadora, ni para los ángeles oscuros, pues los del círculo interno llegan sin aviso y solo se comunican entre ellos con transmisiones Vox encriptadas, tras hacer votos de silencio fuera de su fraternidad. ¿Quiénes son estos hermanos de batalla? ¿Cómo son elegidos para sus deberes? ¿O por qué? ¿Qué agendas buscan promover? Son preguntas que se hacen en todos los imperdonados, pero para las cuales nadie, aparentemente ni siquiera los grandes maestros del capítulo, tiene respuestas. Fin de la cita. Escuchamos que el león intenta recuperar a la mayor cantidad posible de sus hijos. Difícilmente la espada rabiosa y espumosa de ira que proyecté en ese video anterior hace tanto tiempo. Porque el león ha demostrado que no solo es físicamente mayor, más maduro, sino que este envejecimiento casi parece reflejarse en un alma mucho más introspectiva y mesurada. El león puede seguir siendo taciturno y reservado, pero ahora su alma parece haber igualado su apariencia exterior, pues ya no se mueve con la fanfarronería y las tácticas de fuerza bruta de antaño. Ahora es como un estadista anciano, acechando a sus enemigos para atraparlos en la oscuridad de la noche, en sus bosques. Y sus poderes están ahí, porque ¿quién puede ahora encadenar al león? Puede salir de cualquier trampa, moverse por su reino en el bosque. Puede aparecer en cualquier lugar, atacar en cualquier parte, derrotar a cualquiera. No venció a uno de los luchadores más fuertes, porque es indiscutible que su hermano, ahora un príncipe demonio, Angron, es el ser más letal que existe. Sin embargo, usando habilidad paciente y valentía, el león superó incluso al ángel rojo. Pero el león no se dirige directamente hacia el terror. Él no va hacia su hermano despierto, Rebute. ¿Por qué? Probablemente él sería el centro del imperio y el único otro primarca despierto. Y la necesidad de sus habilidades nunca ha sido más extrema. Los necrones despiertan. Los bichos van directo a Teller. Sin embargo, al león no le importa. Él ataca al caos. Es costumbre o incapacidad de ver amenazas reales. Está Lionel Johnson tan atrapado en el pasado que solo puede ver a los marines traidores y al caos como su verdadero enemigo. ¿O acaso el león tiene visión perfecta? ¿Ataca donde más se necesita mientras deja que Rebute haga lo que siempre ha hecho? Construir un imperio. Lo hizo incluso durante la herejía. Construyendo, siempre construyendo. ¿Y quién despertó al león? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Era su padre el emperador? ¿O fue el estricto capataz que ve a El Johnson como un arma? ¿O también el emperador, dependiendo de tu punto de vista? Y la mente inestable del emperador cambiando como el viento. Dolor. Durante 10.000 años. Por tanto tiempo. Eso destrozaría a cualquiera. Es sorprendente que esté lúcido, aunque solo por segundos.
Y el león tiene, sin duda, una legión bajo su mando. Porque los ángeles oscuros han rendido homenaje de palabra al Codex Astartes, pero nunca lo han seguido realmente. El objetivo principal del documento era romper las legiones, sembrar discordia y desconfianza entre los comandantes militares. Sin embargo, los ángeles oscuros, como dije hace unos 4 años, siguen siendo en efecto una legión. Mando centralizado, una estructura perfecta de jerarquía a través de sus rangos de iniciación dentro del círculo interno, lo que les permite tener autoridad incluso sobre los maestros de capítulo. Y todavía poseen arquetecnología que los pone por encima de sus hermanos fraternales, los otros marines espaciales. Tal vez mis sentimientos de ese video antiguo estén volviéndose algo ciertos. Quizás el león sabe que solo puede derrotar al caos jugando su propio juego. Porque una bota está a la vista, atada por la burocracia del imperio y solicitudes constantes, interminables, tanto como si él mismo dirigiera sus fuerzas. Pero el león no lo está. La imprevisibilidad del señor de Caliban podría ser su mayor fortaleza. Simplemente estará donde necesita estar, cuando necesita estar ahí, con la cantidad justa de fuerzas para hacer el trabajo. Y puede esta mano invisible detrás de su sutil oído ser otra cosa que el propio emperador. Porque seguramente el emperador debe ser quien guía a el Johnson. A diferencia de Reboot, cuya lealtad siempre estará dividida entre su padre y el reino, el pueblo de la humanidad. El león es, por excelencia, un hijo sumamente ferviente y leal, que hará lo que sea necesario para responder al llamado de su señor, el emperador. Pero aún queda mucho por resolver. ¿Dónde está Luthor? ¿Y la reunión de los caídos en la oscuridad del espacio? ¿Qué hay de Cypher? Aún hay mucho por revelar y sigue siendo desconocido. ¿Qué pasará cuando los hermanos Primarcas finalmente se encuentren? Ahora hay una historia más para completar esta entrada, así que no te vayas todavía. He sido Valdemort, tu fiel servidor. Ahora suscríbete y dale like y todo eso si disfrutaste el video, y acompáñame cada viernes mientras exploro el universo de Warhammer o revisa nuestros otros canales sobre historia natural y mitología. Los enlaces están en la descripción del video. Patreon, mercancía, botón de notificaciones, ya sabes cómo va la cosa. Cualquier canal solo dura mientras haya quienes lo apoyen. Así que tómate unos segundos para ayudar a tus creadores favoritos, sean quienes sean. Y por último, ya es febrero y estoy creando mis listas de temas. Así que si hay algún tema que quieras que cubra, avísame en la sección de comentarios. No reacciono a todo, pero sí leo la mayoría de los comentarios. Así que hazme saber tu opinión. Dile a tu fiel servidor qué historias quieres que te cuente. Como siempre, no solo ha sido un placer, sino un honor servirte. Gracias. Ahora, no importa lo que hagas hoy, intenta hacer un poco de tiempo para divertirte. Adiós. Y ahora, una última historia. Para citar. El infiltrador hermano Kohariel se levantó de su lugar de ocultamiento entre las ruinas y abrió fuego a la orden confusa de su sargento. Sus hermanos de batalla hicieron lo mismo. El sargento Shahaz y sus infiltradores dispararon con sus carabinas Volter contra la masa de tiránidos que se abalanzaba. Las ruinas del santuario yacían en penumbra crepuscular, con sombras resaltadas por nubes bajas y la inminente tormenta. Caía a cántaros una lluvia púrpura y espesa de esporas. La niebla del suelo, tan densa y radiactiva, confundía incluso los autosensores del marine espacial. En esas condiciones, los enjambres tiránidos le parecían a Kohariel un solo organismo de quitina, garras y ojos negros muertos. La visión habría bastado para aterrorizar a soldados no aumentados. En cambio, Kohariel disparó con sombría precisión.
Sus proyectiles de Volter cruzaron la penumbra, volando cabezas alienígenas y desmembrando monstruos que se acercaban rápidamente. «Aquí es el Puerto Calais. Contacto hostil», reportó el sargento Satrat por la red estratégica de Vox de la Fuerza de Ataque. «Condiciones ambientales adversas. Nuestros visores de augurio están confundidos, pero estimamos la fuerza principal enemiga atacando a lo largo de los vectores proyectados». «¿Cuál es el objetivo alfa?», vino la respuesta del maestro Lázaro. «La confirmación es difícil», respondió el Jazz por Vox mientras Kohariel y sus hermanos seguían disparando. Los tirios eran una masa confusa, casi oculta por la lluvia, niebla y sombras. Sus precursores avanzaban implacables entre la andanada de infiltrados, trepando sobre sus propios muertos. Las bestias de armas entre la multitud devolvían el fuego y rociaban las posiciones del ángel oscuro con proyectiles ácidos. La mampostería y la cerámica chisporroteaban. Junto a Kohariel, el hermano Natem se echó hacia atrás y se desplomó, la placa facial de su casco convertida en un horror burbujeante. «Entendido, Pocalus. Apoya a Nike», respondió el maestro Lazarus. Su calma pétrea contrastaba con la ferocidad creciente que rodeaba a Kohariel. Los destellos de Orspec sugerían que cientos de Xenor atacaban la posición de su infiltrado como una avalancha. Trayendo consigo la promesa de la muerte, Kohariel los ignoró. Él conocía su deber. Con los propulsores rugiendo, un escuadrón de veloces naves de casco negro pasó volando por encima, disparando proyectiles y cohetes contra el enjambre. Al alejarse de las ruinas, lanzaron bengalas químicas carmesí, que iluminaron el campo como una escena de condena bíblica. Kohariel gruñó sorprendido por la magnitud y el horror de la horda revelada. El enemigo era como una marea malévola por romperse sobre su posición. Sabía con certeza desapegada que él y sus hermanos de batalla serían arrasados por ese torrente. Sin embargo, allí, avanzando pesadamente entre el enjambre, apartando columnas antiguas y atravesando muros derrumbados, había un trío de bestias enormes con garras en forma de hoz y colas como garrotes, cardifixes, pensó Kohariel, asesinos chillones, y detrás de ellos, objetivo alfa confirmado, Vox, sargento Sashat, incluso cuando las bioformas líderes saltaron hacia los infiltradores y fueron repelidas por fuego de Volter a quemarropa, autenticación visual del tirano de la colmena Apocalis. «Retrocedan», fue la respuesta concisa del maestro Lazarus. «Se verdugo, ataca». «Retírense», burló el sargento Sachat. «Patrón de fuego de dos modos. Fortaleza, punto de reunión». Kohariel y sus hermanos de batalla salían de su escondite, disparando en automático para cubrir la retirada. Los tiránidos explotaron húmedamente. Las esquirlas de quitina rebotaron en la armadura de Zachariel. Disparó a 3 bestias blindadas con cuchillas que atacaban al hermano Belot, haciéndolas retroceder y permitiendo que el infiltrador escapara y se uniera a la retirada. El hermano Atariel no tuvo suerte. Garras de casi 1 metro atravesaron su garganta y pecho antes de que cayera y desapareciera bajo la horda. Los infiltrados sobrevivientes corrieron bajo la lluvia torrencial. Saltaron sobre montones de escombros y brincaron muros bajos, luchando por mantenerse delante de la marea de monstruos que rechinaban los dientes tras ellos. Los pasos de Zachariel crujieron mientras corría por un patio, aunque a través de la niebla en el suelo no podía ver si pisaba vidrios rotos o huesos esparcidos. Por un momento, el traidor pensó que el golpe de Lázaro sería tardío y que él y los huesos de su hermano de batalla quedarían aquí. Demasiado pronto. Descartó la idea con disgusto y siguió corriendo. El crepúsculo estalló con furia cuando los ángeles oscuros, listos en sus posiciones de emboscada, abrieron fuego masivo. El contraataque del maestro Lázaro atrapó a la horda tiránida cuando extendía sus tentáculos para atrapar a la escuadra Satras. Docenas de tiránidos se desvanecieron en la tormenta de fuego. Tanques apenas visibles avanzaron bajo la lluvia, sus luces cortando la oscuridad y sus cañones rugiendo. Plasma y misiles destellaron desde posiciones de apoyo de fuego en las ruinas.
Sabiendo su papel en el plan, Sahariel y los miembros sobrevivientes de su escuadra se colocaron en el lugar previamente designado en la línea y sumaron su fuego al bombardeo. El infiltrado sintió satisfacción vengativa al ver cómo oleadas de guerreros eran reducidas a niebla sangrienta, como si corrieran hacia una trilladora industrial. Tan repentino y catastrófico fue el cambio de fortuna que la horda Xenos retrocedió como una bestia herida al borde de la huida. Entonces se escucharon pasos retumbantes, rugidos monstruosos. Los 3 asesinos chillones aguantaron la andanada al chocar contra la línea de los ángeles oscuros como arietes vivientes. Detrás de ellos venía el tirano, cuya presencia estabilizaba al enjambre, mientras su grotesca bioweapon lanzaba fragmentos con púas hacia los marines espaciales. Los tiránidos menores intensificaron su ataque para cruzar el fuego y lanzarse al combate cuerpo a cuerpo. En respuesta, como si se materializara de las sombras, apareció el león. La lealtad brillaba como un faro en la penumbra y el escudo del emperador vibraba de poder. Un grupo de compañeros del círculo interno avanzó como guardia de honor al lado del primarca. Verlo, aunque la lluvia y la niebla lo ocultaban, bastaba para que los 2 corazones de Kohariel latieran fuerte. Por poco olvida disparar al ver al león atacar a la camada de carnifexes con la lealtad ondeando. El primarca detuvo el arco de una garra titánica contra el escudo del emperador. El asesino aullador que lo había golpeado retrocedió tambaleándose cuando un pulso de fuerza convertido estalló desde el escudo en una onda expansiva de agua de lluvia y niebla desgarrada. Antes de que el enorme alienígena pudiera reaccionar, el león ya estaba dentro de su defensa con una rapidez fluida. L. Johnson clavó la punta de lealtad en el ojo del asesino aullador, giró y la arrancó de un tirón. La víctima cayó de espaldas y se desplomó mientras icor salía de su rostro destrozado. Otro asesino aullador irrumpió entre los compañeros del círculo interno. Sus extremidades en forma de cuchilla atraparon a un guerrero y lo arrojaron a través de una pared. Una ráfaga de bioplasma incineró a otro. Los sacrificios de los hermanos de batalla permitieron que sus compañeros rodearan y atacaran a la bestia con espadas. Rugiendo, el tercer asesino chillón atacó al león, intentando envolverlo en un abrazo letal. El primarca retrocedió, maniobrando hábilmente con su espada y bloqueando con su escudo, atrayendo al monstruo hacia el fuego cruzado de sus guerreros y su apoyo blindado. La andanada resultante aniquiló al Carifex, y el león saltó sobre las ruinas resplandecientes de su cadáver para lanzarse hacia su verdadera presa. Durante varios segundos, el hermano Kohariel olvidó disparar su carabina Volter al ver al león y al tirano de enjambre duelar. El escudo chocaba repetidamente con la espada ósea y el látigo enrollado. Incluso mientras la batalla seguía entre el caballero y su monstruoso enemigo, Kohariel sentía que todo se desvanecía, como si se perdiera bajo las ramas de un bosque fantasmal. Los gritos de las bestias y los disparos sonaban huecos en los oídos del infiltrador. Su propio cuerpo se sentía momentáneamente distante, como si fuera un extraño observándose pelear desde lejos. Solo la joya del león le parecía real y clara, iluminada por las brumas giratorias como salida de un mito. Con sorprendente brusquedad, el primarca cortó el arma secundaria del enemigo y la batalla se enfocó de nuevo para Kohariel. El tirano de la colmena chilló y ató su látigo al cuello de Lionel Johnson. Kohariel gritó horrorizado al ver la sangre del primarca mezclarse con la lluvia que corría por su ornamentada coraza, pero el león parecía no darse cuenta. En cambio, estrelló su escudo en el pecho del tirano de la colmena, aplastando órganos y haciendo tambalear al monstruo. Girando con lealtad, el león cortó el látigo con la hoja, partiéndolo en dos como un tendón roto, antes de regresar la espada y decapitar al tirano de la colmena. El monstruoso alienígena permaneció de pie durante varios latidos, mientras icor brotaba a chorros del muñón de su cuello, luego se desplomó como simple carne destrozada bajo la lluvia. El efecto de su muerte sobre los tiránidos maltrechos fue eléctrico e inmediato. El ímpetu de su embestida vaciló. Las criaturas chillaron y aullaron, atacando a sus propios compañeros o elevándose al aire con frenéticos aleteos de pánico. El espíritu de Kohariel se elevó cuando el león se volvió hacia sus
guerreros y alzó la lealtad en alto. «A ellos, hijos míos», rugió el primarca. «Rechacen a esta monstruosa horda». Por el emperador, el primarca, herido pero firme, se volvió y atacó a los vacilantes tiránidos. Cantando letanías de lealtad y odio, los ángeles oscuros siguieron a su sirena genética hacia la refriega, y Cojariel, con su carabina Volter, avanzaba, mientras el león guiaba a él y sus hermanos de batalla hacia la victoria.